Les agradezco mucho la invitación y a ustedes su presencia. Hace muchos años que observo el éxito que tiene este ciclo que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas y espero que lo que yo tenga que decir hoy sea de interés y resulte a la altura de la importancia y pues el peso que este ciclo tiene en la cultura de la difusión de la historia. Y procederé entonces a hacer esta presentación en la que voy a mostrar algunos materiales que resultan de mi propio trabajo de investigación y algunas otras cosas que permiten darle un contexto. Esta es una lámina del Códice Telleriano Remensis, así se conoce este códice, que se terminó de pintar alrededor de 1549. En esa lámina aparece un suceso del año 7 Caña, 1447, por tanto, un siglo anterior a la época en la que se está pintando este documento. El Códice Telleriano Remensis es uno de los códices del Valle de México que podríamos decir son más conservadores en su estilo, recuerda mucho el estilo de la etapa anterior a la conquista, siendo, sin embargo, un documento colonial. Y lo que ilustra esa escena es un suceso que para el artista que pintó seguramente era difícil de evocar, porque es un año, 1447, en que hubo tanta nieve, hubo tantas nevadas, que la gente moría. Esa es la información que nos da la glosa y a la que corresponde ese pictograma de una mancha de puntitos con unas crestas que funciona como fondo de toda la escena. Así se representa en el año de 1549. Por cierto que esta fecha corresponde con una etapa crítica de lo que se conoce como la pequeña edad del hielo, que también en Europa había producido años sumamente fríos. La nieve, para un hombre del Valle de México, sin embargo, debe haber sido algo relativamente infrecuente y visible sobre todo en los volcanes. El estereotipo pictográfico que utiliza el pintor del Telleriano corresponde grosso modo con el que podemos ver, por ejemplo, en el códice prehispánico que conocemos con el nombre de Nuttall, Códice Nuttall, en donde vemos la capa de nieve de los volcanes, también con estos picos, esta especie de crestas, y con una textura a la manera, semejante a la manera en que lo vemos en el Telleriano. Así representan la nieve, de acuerdo al pictograma prehispánico. No hace falta haber visto una nieve como esa que vieron sus paisanos de 1447, porque el pintor cuenta con un estereotipo para representarla, así como nosotros representamos cosas que no necesariamente hemos visto. Unos años después de 1575, otro pintor indígena que colabora en el proyecto del Códice Florentino que dirigió Fray Bernardino de Sahagún, así pintó la nieve. ¿Qué es lo que quiso representar en esta ilustración un pintor del Códice Florentino en la sección alusiva a las cosas naturales? Las diferentes formas que toman los copos de nieve. Ese es el asunto que quería representar. Bien complicado para un hombre del Valle de México especular o reflexionar sobre las diferentes formas que toman los copos de nieve, porque hasta ver un copo de nieve debe haber sido francamente difícil. De allí a reflexionar sobre la variedad de formas de los copos de nieve es muy complicado. ¿De dónde saca este pintor de 1575 la información visual, el modelo, para imaginar así, representar así la nieve? La imagen que ven al lado derecho es un grabado. Es un grabado que forma parte de un libro. El libro se llama así, De Gentibus Septentrionalibus. Es una obra del obispo de Uppsala, Olaf Magno.
Olaf Magno escribió este libro, poco conocido en nuestros días, pero muy usado y muy conocido justamente en el siglo XVI. Traducido al italiano, traducido al alemán, publicado muchas veces en latín, que es originalmente la lengua en la que se compuso. Olaf Magno escribió este libro de las gentes septentrionales que se refiere a los suecos y a los daneses, que es un libro sobre las costumbres, la cultura, el clima y la vida en Escandinavia. Y tiene una sección dedicada a la nieve y tiene una ilustración dedicada a las diferentes formas que toman los copos de nieve. Esas caprichosísimas formas que vemos allí abajo, una manita, un pico, etcétera. Esos como recortes de formas es la manera como el ilustrador de la historia de los pueblos septentrionales se imagina los copos de nieve. Perdón que me estoy acercando mucho al micrófono. Entonces, cuando vemos la ilustración del florentino, podemos comprender de dónde sale esa idea de estas formas irregulares, recortadas, que presenta abajo como formas de los copos de nieve. Los pintores del Códice Florentino tuvieron a su alcance la obra de Olaf Magno, que estaba en conventos novohispanos. Y es interesante porque es una obra etnográfica que podríamos comparar con el Códice Florentino, por cierto, referida en ese caso a las costumbres de los pueblos escandinavos, pero vistos como, es una especie de etnografía de los pueblos escandinavos, con una serie de temas familiares para quienes estaban elaborando el Códice Florentino mismo. Bien, lo que quiero señalar es que más allá de los objetos mismos, el proceso de imaginar y representar está siendo en el siglo XVI entre los indígenas fuertemente influido por la presencia de los libros europeos. La influencia de libros y grabados, a lo mejor pensarán ustedes, y con razón, bueno, unos cuantos indígenas, los caciques o hijos de caciques que estudiaban en los conventos, es verdad, pero muchas estampas muy sencillas, sueltas, están en todas partes. Pueden estar en manos en la casa de un indígena que no necesariamente sea noble, y el efecto, el impacto de las estampas, de las impresiones en los libros y en las láminas, va más allá de la biblioteca conventual, pero es allí desde luego donde podemos verla funcionando con más claridad y podemos valorar el grado de influencia del universo visual europeo, de la estética europea en la nueva configuración de una visión y representación del mundo en el siglo XVI. Así ocurrió, por ejemplo, cuando los colaboradores indígenas del Códice Florentino representaron diferentes especies naturales, los peces, los animales de la tierra, las aves. El cotejo de grabados europeos con las representaciones de animales del Códice Florentino permite ver este apoyo en el grabado para realizar las composiciones. En este caso, estas imágenes de animales proceden de otro libro, el Hortus Sanitatis de Johann von Cube, del que diría lo mismo, muy exitoso, muy publicado en el siglo XVI, en latín, traducido al español en época de Felipe II, con numerosas ediciones, y que estuvo también, hay un ejemplar en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional que nos indica que fue utilizado y que estuvo en el Valle de México en particular, en una biblioteca conventual. En alguna otra ocasión en el pasado me he referido a este uso del Hortus Sanitatis como una de las fuentes para repensar la fauna y la flora en parte también de la Nueva España por los artistas indígenas del Códice Florentino. El ataque de la serpiente, por ejemplo, o esta escena que es muy interesante, es una reflexión sobre el guajolote. Para ilustrarla se pone esta escena como de cortejo del guajolote y la guajolota, y luego una escena de maternidad con los polluelos alrededor, siguiendo la pauta de estas representaciones, de estos grabados del Hortus Sanitatis. Lo mismo que ocurre con el tema de los parásitos, temas y formas de representación ajenas, distintas a los tópicos de los códices
tradicionales indígenas que requerían de nuevos modelos y de nuevas estrategias. Bien, esta influencia de las formas europeas, de los grabados, de los libros y estampas europeos, se muestra también en la manera en que los indígenas evocan costumbres, tradiciones, prácticas religiosas de su pasado, de su propia cultura. En esta comparación que muestro aquí, tenemos otra imagen que ya la reconocen luego, que es del Códice Florentino, del lado izquierdo, una ilustración en este libro del Códice Florentino que se refiere a la fortuna de las personas según la fecha en la que nacen, y habla del borracho. Vemos al borracho caminando rampante, caminando con mucha energía, agitando los brazos, y observarán ustedes que le cuelga una guirnalda del hombro y le cruza el pecho, y además que trae una corona de hojas y frutas. ¿Qué hace un borracho nahua con una guirnalda vegetal en el pecho, con una corona vegetal en la cabeza? Son elementos de Baco que están en las representaciones clásicas y que fueron asimilados por los artistas indígenas. Por ejemplo, la figura que vemos en el centro es una representación de Baco, Baco con su guirnalda y con su corona. ¿Cuál es el chiste, en mi opinión? ¿Cuál es el interés de una cosa así? Nos habla, entre otras cosas, de que el acercamiento a la cultura europea, llamémosle así, no fue solo al catecismo y a las imágenes de Jesús y de la Virgen, fue un acercamiento global, a partir de las bibliotecas enormes traídas a la Nueva España, completadas en los conventos novohispanos, en donde había de todo. Por ejemplo, podía verse un ejemplar de la Divina Comedia. Son materiales que sabemos o por listas o porque están todavía, y algunos tienen los sellos de fuego y la indicación o firma o escritura de un fraile de Huexotla, por ejemplo. Sabemos que tenían la Divina Comedia, sabemos que tenían textos de filosofía, cosas de medicina, Santo Tomás, por supuesto, cosas de San Agustín, pero incluso mucho Erasmo de Róterdam. Ya ven que está esta discusión sobre qué se prohibió y qué no, y hasta dónde llega la censura sobre Erasmo, pero hay muchas cosas de Erasmo de Róterdam que eran muy importantes, y concretamente la Enquiridión de Erasmo es una obra que es como de cabecera en los conventos. Había numerosas copias de la Enquiridión. En fin, pero a lo que iba, incluso la cultura clásica es muy importante para los indígenas. No es remota, no es una referencia vaga. La cultura clásica grecolatina es parte del aprendizaje y está entre los modelos y referencias de Europa que conoce los indígenas que están cerca del ámbito conventual, de la instrucción de los frailes, de las bibliotecas. Recordemos que en una de las más importantes instituciones fundadas en el siglo XVI, que es el Colegio de Altos Estudios de Santa Cruz de Tlatelolco, el libro de cabecera, literalmente, era la Retórica de Cicerón. Digo literalmente porque es un libro del cual había bastantes ejemplares y que cada estudiante tenía el suyo, a los pies de su petate. Una Retórica de Cicerón. Los ejemplos que se daban en clase de gramática venían de Tito Livio. Conocer las historias de Tito Livio no era una extravagancia de algunos indígenas, era parte del método para el estudio en gramática retórica. Los modelos retóricos salen de Tito Livio, por ejemplo. Entonces, conocer la historia clásica es resultado de esa forma de aproximación a la cultura europea. Y entonces, ahora, sí tiene lo suyo de intensidad, vamos a decir, fruición del artista sobre la cultura que es relativamente nueva y que está aprendiendo. Va a representar a un borracho, su borracho del destino del Tonalpohualli, y le pone las guirnaldas y la corona de un baco. Por otro lado, la conducta gestual de la figura
tan elocuente, tan graciosa, esta zancada formidable y ese braceo, es el que observamos, por ejemplo, en las imágenes, algunas de Durero y muchas de Beham, de los campesinos. Toda esa secuencia de las fiestas de los campesinos de Beham influyó en estas representaciones, porque además recuerden que esas fiestas de los campesinos representan muchas borracheras. Básicamente es el tema de las fiestas de los campesinos. Recuerden cómo hay algunos vomitando, gritando, bailando, un poco obscenos. Están borrachos, están de fiesta. En fin, así de rico y abigarrado es el proceso de construcción de las imágenes, y todo ello nos habla de múltiples fuentes de acceso a la cultura occidental y la influencia que tiene en formas de recordar el pasado, de representar la realidad propia, de imaginar incluso elementos de la propia cultura. Y por ejemplo, la conquista misma de Hernán Cortés, la llegada de Hernán Cortés a las costas de Veracruz, es repensada. Vamos a situarnos en 1575-78, el periodo de cierre de la obra que conocemos como Códice Florentino para su envío a España. Han pasado más de 50 años de la conquista. Posiblemente quienes elaboran el material en su mayor parte no conocieron la conquista, alguno tal vez sí. Los recuerdos sobre estas cosas, los barcos, los cañones, etcétera, pueden ser más bien indirectos, y en todo caso lo que falta muchas veces pues son las imágenes de aquello que pasó hace décadas. Esta lámina del lado izquierdo, así es en blanco y negro en el Códice Florentino, nunca la colorearon, es la lámina de inicio del libro del Códice Florentino dedicado a la conquista. Y así tenemos una escena de Veracruz con un amplio arco iris, un enorme arco iris que enmarca la escena, unos barcos que llegan a la costa con una escala peculiar. La escala de los barcos y la escala de las personas son escalas diferentes, de tal manera que resultan casi del mismo tamaño, y una serie de cosas que pasan en la playa. Ven ustedes el cerdito que asoma en la esquina inferior izquierda de la escena, por ejemplo. Bueno, ahora lo vamos a analizar con más calma. Del lado derecho, ¿por qué se parece tanto? ¿En qué se parece? ¿Por qué se parece tanto? Pues es de entrada el mismo artificio compositivo. Un gran arco iris define la escena. Detrás del arco iris el mar. Del primer plano, el puerto. Sí, es el puerto de Barcelona y pertenece a un libro que también fue conocido en la Nueva España, que se empezaron a publicar las láminas de en realidad era una colección de láminas que se siguió luego publicando y que existía antes de la fecha de ejecución de esta pintura, que se llama De Civitatis Orbis Terrarum. Esta gran obra sobre las ciudades de todo el mundo fue conocido en la Nueva España, y en particular hay una escena, la del puerto de Barcelona, que tiene ese gigantesco arco iris enmarcando la escena. Se acercan los barcos como si hubieran cruzado el arco iris. Probablemente esta lámina del Civitatis Orbis Terrarum sirvió como modelo en la inspiración general de la escena de la llegada de Cortés a Veracruz. Y observemos algunos detalles, no solo del Civitatis, sino que hay otras ilustraciones del siglo XVI que nos permiten ver que hay un tópico, obviamente. En el siglo XVI hay un tópico pictórico que es el de desembarco, el de la costa, el de los barcos. En el siglo en el que el mundo se abrió, en el que la navegación tejió el mundo completo, pues representar barcos, mercancías, estibadores de puerto, era lo normal, lo más frecuente, era un tópico súper común. Y entonces aparece en manuscritos y en grabados diversos. Me interesó, por ejemplo, este caso. Evidentemente no es el modelo usado por los artistas en la Nueva España, es un manuscrito que se quedó en Europa, pero debe haber un grabado antes o después de este, con elementos comunes. Observen ustedes, por ejemplo, la forma de los dos cofres. ¿La pueden ver? Observen cómo hay un cofre muy cuadrado, aquí y aquí, un cofre redondeado en su tapa, aquí
y aquí. Observen la forma del cerdito acá y acá saliendo de la escena. Por ejemplo, nos dice, es el tipo de elementos que estarían en estas composiciones portuarias de desembarco. Por supuesto, los estibadores mismos, los cargadores de bultos, y la escala diversa del barco y las personas para poder dar la información completa. O cosas como lo que aquí es una montaña de grano, se está empacando el grano, el personaje sentado en uno de los bultos de grano, me recuerda a la presencia de este montículo y de los personajes aquí sentados, pero sobre todo me llama la atención el árbol. No es la única ilustración en la que aparece en estas pinturas y grabados de tema portuario, de tema de viaje, de tema de barcos, en la que aparece una plataforma circular con un árbol en su centro, muy similar al caso. Por supuesto, hay implicaciones y posibles lecturas simbólicas complejas, algunas de tradición mesoamericana, otras de tradición bíblica, de tradición europea. Lo que me interesa resaltar es que incluso para un episodio histórico crucial como la llegada de Cortés, el inicio de la conquista, existe la tendencia a recomponer imágenes a partir de modelos que a la vez nos hablan de un diálogo, una lectura y un conocimiento profundo de los ejemplos de la cultura europea. Así ocurre, por ejemplo, en las escenas de batallas, de combates del propio Códice Florentino, una de las cuales vemos aquí con estos arcabuceros. Vean la forma en la que mueven sus armas, la forma en la que vemos el tropel de soldados, muy similar a lo que encontramos en ilustraciones contemporáneas europeas. Esa ilustración del lado izquierdo representa la batalla de Mühlberg. ¿Recuerdan ese retrato ecuestre de Carlos V tan famoso, donde se celebra la victoria sobre esta liga de Esmalcalda y que ocurrió en el episodio crucial de la batalla de Mühlberg? Se publicaron imágenes alusivas y se celebró, y en este caso puede ser el tipo de imágenes que ayudan a entender cómo este pintor, dibujante, 1575-76, diseña sus conquistadores, sus yelmos y cascos, sus arcabuces y los grupos arracimados de soldados en combate. Igualmente, en esas fechas, Tenochtitlan sigue siendo una isla, sigue teniendo algún tráfico de barcos que llegan a las atarazanas de la zona de San Lázaro, ¿no? Pero pues la memoria del asedio marítimo de Cortés es remota, es lejana, hay décadas de distancia. Seguramente que el recuerdo, tanto visual como verbal, de la importancia del cañoneo en las defensas indígenas, pues estaba vivo. Y así lo representa esta escena del Códice Florentino, cuando vemos el impacto de la bala del cañón sobre la defensa y sobre el grupo de guerreros indígenas que están detrás. Sin embargo, la composición misma de la escena, el asedio marítimo, el asedio acuático, con barcos a un territorio, tiene un paralelo justamente en esta obra de Olaf Magno. En ese mismo libro de Olaf Magno aparecen estas escenas de asedio desde el agua, en las que, no sé si se alcanza a ver bien, me temo que no del todo, pero en fin, vean ustedes un detalle que tiene este dibujo y que no necesariamente coincide con las descripciones de Cortés y otros conquistadores sobre los bergantines que hicieron en Texcoco. Lo que vemos es como una especie de pontón o balsa sobre el cual está colocado este cañón, que es el mismo sistema que vemos acá y acá, donde aparecen los mismos tipos de cañones disparando. Aquí están, de hecho, los cañones flameando, disparando en este otro caso. En fin, un ejemplo más, no me detengo mucho por falta de detalle de la imagen. La memoria de los propios gobernantes va cambiando y se va adaptando a nuevas nociones del poder, de la imagen de gobierno, de soberanía, y se van siguiendo modelos que proceden a su vez de la cultura política europea. Algo interesante que observamos en diversos manuscritos mexicanos del siglo XVI
es como el modelo de lo que llamamos retrato de corte, en la corte de Felipe II cuajó un modelo de retrato de corte, en donde hay una serie de convenciones que fueron desarrolladas por diferentes artistas, entre ellos Sánchez Coello, que es el autor de las dos pinturas que ven ustedes a la derecha, del archiduque Wenzel y el príncipe Carlos, o sea, el hijo de Felipe II. Hay una serie de elementos típicos de estas representaciones, de estos retratos de corte. La mano en la cintura es una de ellas, es un gesto retórico desde Cicerón que tiene una implicación importantísima de poder. Casi ninguno de nosotros habla, se presenta o se apersona poniéndose la mano sobre el ilíaco, sobre la cadera. Es un gesto de franca autoridad, de mucho poder, lo era desde aquellos tiempos, se configuró así por lo menos en el Renacimiento y tenía un antecedente en la retórica de Cicerón precisamente. La mano en la cintura, como la tiene Chimalpopoca en el retrato de la pintura de la historia de Durán. La mano sobre el alféizar de la ventana es otra de las poses de dominio, que es un poco decir, todo esto son nuestros dominios, este es nuestro reino. La mano al alféizar, como la tiene el archiduque Wenzel, la mano a la cintura, como la tiene el príncipe Carlos, son convenciones del retrato cortesano que fueron traídas y utilizadas a la hora de imaginar cómo era Moctezuma, cómo eran Chimalpopoca, cómo eran esos antiguos gobernantes nuestros. También en el manuscrito Tovar, del cual a veces elogiamos lo conservador y muy apegado a la tradición indígena que es su estilo, también en el manuscrito Tovar vemos un impacto de estas imágenes de corte de origen español. Moctezuma, es Moctezuma II, con una mano que se extiende, que se aleja del cuerpo, otro ademán de majestad importantísimo. La mano se aleja del cuerpo, a veces toma un cetro, a veces toma una espada. Y aquí una representación de Tiziano, del duque de Urbino, que tiene, él sí, un cetro, un bastón, que aleja el brazo del cuerpo. Muchas de las imágenes que vemos de los soberanos mesoamericanos, tal como fueron imaginados a lo largo del siglo XVI, particularmente en la segunda mitad del siglo XVI, se inspiran en imágenes de gobierno, en retratos de corte de origen europeo. Todo esto está pasando y forma parte de la cultura, de la nueva cultura indígena novohispana, que tiene noticias de su pasado, conforme pasan las décadas, más indirectas, más tenues, y que tiene una serie de nuevas formulaciones y nuevas maneras de explicar y representar aquel pasado. Y ahora me interesa especialmente señalar algunas implicaciones religiosas de esa nueva imaginación del pasado y de la propia cultura a través de la cultura o de elementos de la cultura europea. Hay un pasaje del Códice Florentino, del cual vemos una ilustración del lado izquierdo de la pantalla, en el que el que elabora el texto se refiere a nuestros antepasados indígenas que vivieron antes de la conquista, que no les tocó la conquista, y abunda de cómo vivieron en una época en la que no tuvieron acceso a la salvación por medio de la predicación del Evangelio. El asunto se podría discutir teológicamente. Los propios frailes pensaban que había habido unas señales indirectas del Evangelio y que había habido unos caminos de salvación, pero en principio la reflexión era: ellos no pudieron, como nosotros, tener acceso a la salvación por la palabra. Carecieron de la posibilidad de la salvación, y entonces representa un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Aquí aparece, utilicé la ilustración en la que aparece un grupo de mujeres. Observen la composición, cómo se forma dos pequeños grupos en realidad, uno de cada lado, y observen cómo tenemos el centro libre y toda la franja superior desocupada e incluso obscura. Con toda probabilidad, esta composición del grupo de indígenas que vivieron antes y que no tuvieron acceso a la gracia corresponde con un Pentecostés
al cual se le quita la imagen de la Virgen del centro, pero sobre todo desaparece eso que hace que sea tan oscura la parte superior de la composición. Desaparece la gracia del Espíritu Santo. Aquello que no hubo, lo que no tuvieron. Los grabados y modelos visuales europeos utilizados en Nueva España por los indígenas responden desde luego a algunas razones prácticas de composición, de atuendo, pero generalmente se utilizan porque hay una comunicación semántica relevante para aprovecharlos. Y así como Baco es aprovechable para la representación del borracho, asimismo el tema de Pentecostés sin Pentecostés, el tema de Pentecostés sin el Espíritu Santo, es aprovechable para esta idea de pobres los que vivieron sin haber tenido la posibilidad de salvarse por la gracia del Espíritu Santo. En esa línea de reflexión sobre cómo las imágenes del mundo occidental replantean la mirada sobre el pasado indígena, siempre me ha llamado la atención esta escena, y me he referido a ella en algún momento años atrás, pero la vuelvo a aludir ahora. Lo que tenemos aquí es un fragmento del que se conoce como Codex Mexicanus, que representa, entre otras cosas, una secuencia de la peregrinación mexica para su establecimiento en México Tenochtitlan. Y en esta, que es la primera escena histórica del Codex Mexicanus, aparece la salida de Aztlán. Y en el momento de la salida de Aztlán está algo que conocemos bien, los llamados Teomamaque, o sea, los cargadores del Dios. Por eso aparecen con este bulto a la espalda. En ese bulto va el Dios. Ya saben lo importante que eran esos bultos, cómo se ponían en altares cada vez, pues porque era lo más sagrado a final de cuentas, no tanto la imagen escultórica como el bulto mismo. Me llama la atención que uno de los teomamaque, un teomama, lleva en su mano un bastonzote, pero observen lo curioso, que el bastón tiene unos brotes como de ramas tronchadas. Es como un árbol, es como un árbol al que se le hubieran desgranado las ramas. Avanza, esta es una primera escena en la que aparece Huitzilopochtli bajo la forma de un pájaro, se dirige a ellos y les dice el famoso vámonos o vayamos, los llama a salir de Aztlán e ir a otro sitio. Cruzan una corriente de agua y luego tenemos otra escena. En esta escena ya no va a aparecer, y a lo largo de varias escenas, de varios cuadretes cronológicos, ya no va a aparecer el grupo completo, solamente aparece el Teomama como representación del grupo migratorio. Y aquí ni siquiera le han puesto ya el bulto en la espalda, pero sigue teniendo el grueso bastón de árbol con las ramas tronchadas. Y hay algo más. Observen, siempre me llamó la atención cuando veía yo esta imagen las primeras veces, cuando la conocí, qué curioso que voltea como a despedirse, ¿no? Voltea a despedirse del año anterior, de la escena anterior. No hay una conexión tópica entre las dos escenas, son dos momentos diferentes, en dos lugares diferentes, incluso después de la salida de la corriente de agua, etcétera. Y como que voltea, pues ¿a qué voltea? ¿Por qué voltea para atrás? No está volteando a ver a los otros, es que la figura está así, la figura voltea, y peor aún, o más llamativo aún, ¿por qué levanta la mano así? Es un gesto de poder, de celebración. ¿Por qué levanta la mano y por qué voltea para el otro lado? La verdad es que eso da la clave para buscar de dónde sale, cuál es el modelo y qué es lo que se quiere dar a entender. Esta representación del Codex Mexicanus nos habla del aprovechamiento de una imagen de la tradición cristiana, que es la de San Cristóbal. Si observan del lado izquierdo, es la representación que está en la iglesia de Tlatelolco, en México, del siglo XVI, de San Cristóbal, y vean el tamaño gigantesco, por supuesto, de San Cristóbal, es lo propio de San Cristóbal, y por lo mismo, pues tiene un árbol con todas las ramas tronchadas, que es su apoyo. ¿Por qué voltea San Cristóbal? Tanto en esa escena como en la de Xochimilco, en el centro, voltea a ver al niño al que viene cargando, que le dio tantos problemas al cruzar la corriente de agua.
La mano en algunos grabados y pinturas del siglo XVI es para sujetar al niño de la mano, en algunos otros es para sujetar una rama del árbol que usa como bastón, y volver la cabeza es para mirar al niño. Voy a tratar de resumir la leyenda de San Cristóbal para entender por qué se le ocurre a un pintor usar como modelo a San Cristóbal para representar a su tío Mama. ¿Por qué San Cristóbal? Aunque solo fuera por una razón de etimológica, es bastante claro por qué. Cristóbal, Cristóforo, es el que carga a Cristo. Finalmente es un cargador de Dios. Teomama es traducción náhuatl del Cristóforo. Es lo mismo. Entonces, Cristóbal es Teomama, pero porque en su historia lo es, porque en su historia cargó. Y hay aspectos de la historia de San Cristóbal que coinciden, como concretamente el cruce de la corriente de agua que se menciona en la salida de Aztlán. San Cristóbal cruza esa corriente de agua. Voy a abreviar mucho, pero es que creo que vale la pena. ¿Qué en el fondo quiere decir el pintor cuando dice nuestros sacerdotes fueron como San Cristóbal? San Cristóbal era grande, fuerte y tenía tal vigor, pues que era considerado un hombre muy poderoso, y él decidió que iba a poner su fuerza al servicio del hombre más poderoso de la tierra. Se enteró entonces, o le dijeron en alguna ocasión, abreviando mucho, que aquel rey era el más poderoso. Entonces Cristóbal se acercó a su corte y le dijo al rey: yo soy muy fuerte y soy un gigante y quiero poner mi fuerza a su servicio porque sé que es el más poderoso. Así se hizo, y con el paso del tiempo lo que sí se dio cuenta San Cristóbal fue, que entonces ni siquiera se llamaba San Cristóbal, fue que cuando algunos titiriteros y teatreros que se acercaban al palacio de aquel rey hacían menciones al demonio, el rey se ponía lívido y se ponía nervioso. Al rey le asustaba un tal demonio. Por tanto, Cristóbal se dio cuenta de que el rey no era el más poderoso sobre la tierra. Había alguien ahí que le daba miedo al rey, que era un tal demonio. Entonces Cristóbal dejó al rey y viajó en busca de ese demonio, y sin más detalles eventualmente encontró al demonio. Encontró a un grupo que estaba peleando, de guerreros muy feroces, y el líder de esos guerreros se acercó, y en la conversación resultó que él era el demonio. Sabiendo que ahora sí estaba con el más poderoso, entonces Cristóbal no dudó en servirle. Y ocurrió algo muy similar, que con el tiempo se dio cuenta Cristóbal que este demonio tan poderoso temblaba cada vez que alguien mencionaba a Dios. Se dio cuenta entonces de que estaba equivocado, de que no era el demonio el señor del mundo, sino Dios, un Dios tan poderoso que hacía temblar al propio demonio. Él quiso servir a Dios y se le dio la encomienda. Conoció a Dios a través de un predicador que le dijo: si quieres servir a Dios, tienes que seguir esta encomienda. Ponte de un lado del río, que hay mucha gente que necesita pasar. El servicio que vas a hacer es cruzar a la gente del otro lado de la corriente. Y así vivió Cristóbal, haciendo este servicio que el predicador le había encargado a nombre de Dios, cargando del otro lado de la corriente con toda facilidad, porque él era un gigante, tenía un gran tronco que le servía de bastón y cruzaba la corriente a quien fuera necesario. Hasta que un día se presentó un niño pequeño, y el niño pequeño le dijo que si podía cargarlo del otro lado, y San Cristóbal ha de haber dicho algo así como: pues claro. Entonces se puso al niño al hombro y empezó a cruzar, y la corriente se volvió más turbulenta, el volumen de agua mayor, el niño pesaba una enormidad, como el mundo entero pesaba el niño, según se frasea en las tradiciones medievales, como el mundo entero. Y entonces logró San Cristóbal cruzar del otro lado, y preguntándole al niño, a ese niño que sujeta en la turbulencia del agua, que le obliga a agarrarse bien de su tronco, al que mira en las imágenes, era Dios, y valía y pesaba tanto como el mundo mismo. En fin, es como decir, nuestros sacerdotes, a ver, si los equiparamos con la historia de Cristóbal,
¿Sirvieron al demonio? Pues sí, pero porque pensaban, pues ellos pensaban, pero luego han sabido que no era así, como lo supo Cristóbal. Es decir, un santo importante de la cristiandad en aquellos tiempos, importantísimo en el siglo XVI, cabe decir, hoy olvidado, por no decir ninguneado, pues se fue tachado, ¿no?, del calendario, por apócrifo. Pero era importantísimo, sus imágenes eran como la despedida de peregrinos para la salida de las iglesias, antes de tomar camino, antes de viajar. También había estado equivocado, también él había servido al demonio, por error, y luego que supo, corrigió. Creo que es una forma de remirar la propia cultura con un argumento bastante sólido en cuanto al valor del convencimiento, una vez que se tiene frente a sí la verdadera religión. En fin, muchas otras escenas alusivas a la conquista y a la conversión indígena son mirados con guiños a imágenes de la tradición cristiana, como por ejemplo esa representación del Códice Azcatitlan en la que el estandarte de Hernán Cortés resulta tener al Espíritu Santo, como si fuese la llegada del Espíritu Santo a estas tierras, ese Espíritu Santo que faltaba en la escena de las mujeres tristes del Florentino. O esta otra del lienzo de Tlaxcala, en la que Cortés saca a los caciques que se van a bautizar como lo hiciera Cristo cuando bajó al limbo después de resucitar para sacar a los primeros padres. Y ahí los tlaxcaltecas se adornan, como casi siempre, señalando eso. Fuimos los primeros a quienes nos rescató el bautismo para empezar toda esta historia. Me gusta, sin embargo, me parece interesante pensar en esa etapa en la que las imágenes cristianas en América todavía no son poderosas. Sí, son unos días, pero son unos días muy interesantes también. ¿Cuál es el primer libro cristiano que hubo en la Nueva España? ¿Y qué importancia y qué poder tenía para los indígenas? El primer libro que hubo en la Nueva España fue un libro de las horas de Nuestra Señora, un libro de oración, que estuvo en la península de Yucatán varios años antes de que Cortés llegara a Veracruz. Ese que traía colgado con unos cueritos, amarrado a la cintura, Jerónimo de Aguilar, todavía cuando lo encontró Cortés. Ahí estaba él con su libro de las horas, un libro importante de rezo, que era importante para Jerónimo de Aguilar y nada más, y que él había logrado sobrevivir, y que traía colgando con sus trapos y con sus correas y pieles. Ahí está el libro y no tiene fuerza ninguna, poder ninguno, influencia ninguna, porque no la tiene tampoco la cultura que sustenta esa creencia, esa obra, esa imagen. Pero también en los primeros días de Cortés y su hueste en Nueva España, en la que será la Nueva España, en Mesoamérica, pues es un momento en donde están en disputa las fuerzas que actúan, y en todo caso las imágenes de los cristianos no tienen un poder que los cristianos mismos todavía no tienen. Observen en esta escena que a lo mejor conocen del lienzo de Tlaxcala, en la cual vemos cómo ya está incendiándose, ya está en ataque este gran recinto de los antiguos palacios de Axayácatl, donde se habían hospedado los españoles por la cortesía inicial de Moctezuma, y vemos arder la imagen de la Virgen y una imagen de un Calvario, dos imágenes cristianas en llamas. Prenderles fuego a las imágenes de los cristianos pues era parte de esa lucha en un momento en el cual todavía no habían logrado imponer su poder. Es cierto que poco después vendría la quema de las otras imágenes. Serían los ídolos, los códices, las máscaras, los adornos, lo que sería quemado por los frailes. No exageremos y pongamos las cosas en su justa dimensión. Sí hay una destrucción, una quema épica, sin duda ninguna, a la manera de la que muchos años después Landa realizará en Yucatán. La hay en Nueva España en diferentes momentos, y concretamente en los primeros años de la evangelización, por ejemplo en Tlaxcala, que es el caso de esta escena. Pero
Esto no implica la destrucción total de la cultura material de referencias en torno al antiguo culto, a las antiguas autoridades políticas y a las ciudades mesoamericanas. De entrada, recordemos que los códices indígenas fueron conocidos, aprovechados desde los primeros días de la conquista. Cortés los conoció, los usó los mapas e inmediatamente se dieron cuenta de que todas las cuantificaciones tributarias eran aprovechables para los propósitos mismos del establecimiento español en Mesoamérica. De manera que los códices no son destruidos sin ton ni son, sino selectivamente. Pero incluso los códices religiosos, por lo menos para 1533, es verdad, ha pasado mucho tiempo, pero para 1533 hasta les interesaba conservarlos porque estaba iniciándose el proceso sistemático de estudio de las religiones indígenas, o de la religión indígena, según se mire, y estaban interesados en conservar para estudiar. Pero no solo los códices fueron retenidos y utilizados. Tenemos que tomar en cuenta también que muchos edificios, centros urbanos, plataformas, templetes, basamentos de las urbes indígenas, de los pueblos, de los altepeme de la etapa anterior a la conquista, fueron usados por los españoles. Todos recordamos esos relatos, por ejemplo, de Motolinía, en donde habla de que los primeros días se hospedaron en el palacio de los caciques de tal o de cual lugar. Y de hecho tenemos algunos vestigios, como es este caso en Olintepec, cerca de Cuautla, en la zona de Amilpas. Allí, en el antiguo palacio, sobre una gran plataforma prehispánica y en uno de los palacios indígenas, vivieron los frailes, pero además construyeron una bóveda, elaboraron una bóveda para una capilla, y realmente el único tipo convento que hubo en el lugar fue sobre el mismo sitio donde estaban los palacios indígenas. Y asimismo, en muchos centros de población indígena, murallas, plataformas, palacios e incluso muchos basamentos piramidales de los antiguos templos siguieron en pie durante décadas. Lo que quería señalar es que alrededor, en la vida diaria de los indígenas durante el siglo XVI y durante la evangelización primera, están sus templos, aunque no están sus ídolos. Están sus palacios, aunque no está el tipo de autoridad con la jerarquía y funciones que tuvieron sus tlatoque prehispánicos. Pongo aquí la escena, por ejemplo, un par de imágenes de Tehuacán, de la ciudad nahua de Tehuacán en lo alto de una colina. Allí vivieron los nahuas de Tehuacán hasta la década de 1550. Caminaban junto a los antiguos palacios, junto a las plataformas de los antiguos templos. No abandonaron. Tenemos el modelo de Tenochtitlan, que es totalmente destructor, devastador de toda la ciudad indígena prehispánica central. Pero esto es variable a lo largo de las regiones, y hay muchos casos como el de Tehuacán, en donde durante décadas los pueblos de indios siguieron utilizando el espacio urbano, y vale decir, plataformas, basamentos, murallas, palacios que estaban en pie. Hay un dato interesante: todavía en tiempos del Tercer Concilio Provincial Mexicano, o sea 1585, se discute qué hacer con las pirámides. Todavía es vigente la discusión de qué hacer con las pirámides. Es decir, hay muchas en pie todavía. Y hay una posición que es: las torres en sí mismas no representan ningún problema, son arquitectura, son plataformas y pueden usarse para lo que mejor convenga. Muchas veces fue pues para utilizar la piedra, ¿no?, para nuevas construcciones. Pero lo que fue clave desde un principio fue destronar a los ídolos, por así decirlo. Sin embargo, los edificios se conservaron. También es verdad que la finalidad principal era reagrupar y organizar la vida de los indígenas en nuevos espacios urbanos, con nuevas construcciones y con una nueva manera de organizar el espacio y también el tiempo, y con nuevos ritmos como el que marcaba la campana cuando se terminaban de construir los campanarios, tema muy interesante pero un poco largo. Los campanarios que hoy vemos son muy tardíos y hubo muchos soportes provisionales para poder usar la campana en etapas anteriores. En los nuevos edificios de los nuevos asentamientos que se fueron generando, sobre todo a mediados del siglo XVI, que hubo una primera gran oleada de congregaciones de pueblos de indios,
Aparecen imágenes del pasado prehispánico todavía, como por ejemplo ese Tlaloc que vemos en el muro de la iglesia franciscana de Huaquechula. Ese Tlaloc, y yo le pregunto, pues ¿por qué Tlaloc en una iglesia? Pues habría que quitarlo. Ahí está haciendo una función, es una lápida prehispánica que ha sido quebrada, de entrada está rota, y el dios ha sido puesto boca abajo, y está colocado al nivel del piso. Está funcionando más bien como un recordatorio de la derrota de aquellos falsos dioses sobre la que se construyó la nueva iglesia. Pero no es la única manera en la que están presentes los elementos indígenas en los conjuntos conventuales y en los pueblos del siglo XVI. Por supuesto que fueron, a lo largo de los años, consolidándose estos espacios conventuales que conocemos muy bien, con el claustro, un gigantesco atrio con funciones didácticas y litúrgicas diversas, y las grandes iglesias. Bien, y en esos espacios ocurrió un proceso educativo de gran intensidad, sin el cual no entendemos la riqueza y la complejidad de la cultura indígena colonial y el grado enorme de implicación de elementos de tradición prehispánica y de tradición occidental. Es central en ese proceso la presencia de Fray Pedro de Gante y en particular la escuela que fundó Fray Pedro de Gante y que replicó en todos los conventos, que se conoce como San José de los Naturales. En realidad la capilla de San José de los indios en México, que tenía anexa un gran taller de artes y oficios donde Fray Pedro de Gante enseñaba todos los oficios conocidos en Europa en aquella época. Y sabemos, porque está bien explicado, que el propósito era primero captar a todos los artistas indígenas que conocían diferentes técnicas y oficios, y además enseñar los nuevos que no eran conocidos en esta tierra. La riqueza iconográfica y la variedad estilística que vemos en las obras del siglo XVI solo se comprende debido a ese afán de los frailes, primero de Fray Pedro de Gante y luego de los frailes franciscanos y de los agustinos también de manera muy clara, de aprovechar las artes indígenas, invitar a los artistas que conocían diferentes técnicas y procedimientos, y entre ellos algo que llamó siempre la atención de los religiosos fue el arte plumaria, que ellos desconocían y que en Nueva España empezó a florecer porque había todavía muchos grupos de artesanos de la pluma que se acercaron a estas escuelas de artes y oficios y mantuvieron su actividad. En el florentino podemos ver por las imágenes y textos que había un saber muy especializado y completo en torno al arte plumaria, como vemos en la representación de algunas de las páginas del florentino. El arte plumaria se utilizó para nuevas imágenes, como la que vemos del lado derecho, esa hermosa misa de San Gregorio, en donde se ha trabajado un mosaico de plumas con la técnica tradicional indígena. Pero el tema de las plumas, el asunto de las plumas, era mucho más que elaborar algunas imágenes, algunas mitras o algunos cuadritos con la técnica del mosaico. Las plumas son centrales para la liturgia indígena antes y después de la conquista, importantísimas. Quizá no hay ningún elemento festivo, ornamental, simbólico más importante que las plumas. En particular las de Quetzal, pero no solamente. Los atuendos de plumas eran utilizados por los indígenas y lo fueron toda la etapa colonial. Todavía hay testamentos, por ejemplo, mixtecos del siglo XVII, en donde se incluye entre los bienes heredados, mis plumas de bailar, dice, mis plumas de bailar. Porque para bailar había que usar las plumas. Hay un dato, estoy corriendo un poco porque no tengo opción, hay un dato muy interesante. Esta es Tlaxcala, el atrio de la actual iglesia, que fue definitivamente la iglesia conventual de Tlaxcala. Y un pasaje de las actas del Cabildo de Tlaxcala de 1550, en donde dice: las quetzali y las otras plumas que están en las andas, nadie tome nada de allí, nadie las desbarate, ni nadie las use para bailar.
En 1550 el ayuntamiento indígena de Tlaxcala, que estaba muy compenetrado de toda la actividad litúrgica y realmente organizaba mucho la inversión y la fabricación y la realización de las fiestas religiosas, hace el señalamiento de que los que llegan a bailar al atrio no arranquen las plumas de quetzal de los ornamentos, concretamente de los frontales y de las andas, de esta especie de manteles, digamos, que traigan, pues tienen que traer las suyas para bailar. Nos habla de que a mediados del siglo XVI se acude al atrio cristiano a bailar con plumas. Nos habla de que las iglesias estaban adornadas con plumas de quetzal en sus interiores. Y de paso nos indica que estaban escasas, por lo visto, al punto que alguien puede tener la tentación de robarse las plumas de la iglesia para poder bailar con plumas. Seguían siendo un bien valioso, pero además seguramente las rutas de distribución estaban ya en crisis. Vemos indicios de la pluma en la ornamentación del siglo XVI constantemente y diversos objetos ceremoniales realizados de plumaria. Del lado izquierdo tenemos uno de esos objetos de plumaria realizados en el siglo XVI ya para las nuevas finalidades litúrgicas cristianas. Hace muchos años, cuando yo vi por primera vez aquella imagen, todavía decía al pie de ilustración cuando la publicaban, escudo chimali. El chimali es de este tamaño. Es así, entonces no es un chimali, es una cosa chiquita. Aquí más o menos los puse en escala. A la derecha está un chimali de veras, cuyos diámetros, más o menos el diámetro de un chimali son 70 centímetros, más o menos, un par de centímetros más o menos. Esta otra pieza mucho más pequeña no es un chimali, lo que pasa es que sí está bien observado, está hecha con la técnica de un chimali, está hecha como un mosaico de plumas. ¿Pero qué es? Quien la recogió en el norte del Valle de México, en la zona hacia Apan, hacia Pachuca, Gómez de Orozco, se refiere a ella como procedente de una sacristía y tuvo un trozo de tela más largo que después se le quitó. Se describe como un cubrecáliz. Es entonces un cubrecáliz de plumaria. Y entonces, si es un cubrecáliz de plumaria, ¿por qué no un tema cristiano? ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que tiene esta representación del cubrecáliz? Tenemos un chorro de agua en movimiento, agua que fluye, agua que brota. Tenemos una franja que coincide con representaciones, por ejemplo, de tierra pedregosa. O sea, tiene estereotipos pictográficos adaptados para este mosaico. El agua que brota, la franja pedregosa y un elemento central, este que tenemos aquí, amarillito, doradito, es esto. Lo que a veces llaman coa, pues, es el huictli, el instrumento de cultivo náhuatl, con el que se clava con un golpe en la tierra para abrir el espacio para la semilla. Y ahora sí, entonces, ¿por qué para un cubrecáliz? Se está aprovechando la técnica indígena del arte plumaria, pero ¿por qué un chorro de agua? ¿Por qué una roca? ¿Y por qué un huictli? Me parece uno de los ejemplos más apasionantes de cómo se reformula la iconografía con los elementos de la tradición indígena para dirigirlo, por otro lado, inequívocamente y de forma muy ortodoxa, a su nueva función, a la función de este artefacto que es cristiana. En la época, en el siglo XVI, se acostumbra mucho emparejar escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es muy común. Y lo que se llama una lectura tipológica de la Biblia, en donde los episodios del Antiguo Testamento se miran como premonitorios, prefiguraciones de lo que ocurrirá en el Nuevo Testamento. Este fragmento de la Biblia Pauperum, todavía muy influyente en la predicación en el siglo XVI, muestra entonces dos escenas, una del Nuevo Testamento, Cristo en la cruz, una del Antiguo Testamento, Moisés que golpea la roca con un palo y hace fluir el chorro de agua de la roca, y con una pequeña inscripción en latín
que Martín o algún otro amigo nos ayudará aquí a leer mejor, pero dice algo así como versus est sacramentum Christi dans Petra fluentum. La piedra de la cual mana el agua, ese es el sacramento de Cristo. Entonces resulta que es totalmente adecuado para un cáliz, muy a propósito de la función sacramental de esa pieza litúrgica de una cierta iglesia del norte del Valle de México. Esto es interesante, se ve en muchas otras piezas, voy a tratar de mostrar una o dos más, cómo el repertorio de la tradición prehispánica se puede reaprovechar y dirigir a los nuevos propósitos acorde con símbolos y lecturas bien ortodoxas. No es ni una astucia, una travesura o una contrariedad, es algo perfectamente compatible. Por cierto, que esta presencia de las plumas en la liturgia, en la ornamentación, en la vida religiosa del siglo XVI, no es solo visual, también es verbal. Por ejemplo, en los salmos elaborados por Sahagún y sus colaboradores, en la Salmodia cristiana, vemos la presencia de la pluma y la presencia del jade y otros elementos simbólicos muy importantes de la tradición indígena. Un fragmento de uno de los salmos dice, por ejemplo, la pluma de Quetzal en tu vientre, Jesús que llegó a tu seno. Y la pluma de Quetzal que está en tu vientre, que es Jesús que llegó a tu seno, ¿es una traducción al náhuatl del Ave María? Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, esa parte, para decir que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, es como una pluma de Quetzal, Jesús. Jesús en tu vientre, María, es como una pluma de Quetzal que se ha metido. Si pensamos en la Coatlicue y en la forma en que se encarna Huitzilopochtli, resulta que a Sahagún por lo menos le parecía aprovechable la existencia de una narrativa de lo sagrado en donde a través de la presencia de la pluma misteriosamente entrando al vientre podía explicar, perdonen otra vez, la encarnación del Dios. Pero no solo la pluma, también el chalchihuite aparece en estos textos de evangelización. Y es que el otro elemento junto a la pluma de Quetzal importantísimo entre las imágenes simbólicas de lo sagrado mesoamericano, pues era el jade. Y en particular la cuenta de jade, esa cuenta con una perforación en el centro que vemos en tiempo muy remoto en la etapa olmeca en Chalcatzingo, que vemos en Teotihuacán sin duda ninguna, que aparece en el posclásico constantemente. La cuenta de jade asociada al agua primordial, al agua sagrada, al agua que da vida desde el interior de las montañas y que brota del interior de las montañas. Pluma de Quetzal y cuenta de jade son elementos fundamentales del simbolismo de lo sagrado mesoamericano y ambos fueron mantenidos durante el proceso de evangelización, aprovechados, adaptados, puesto que entre otras cosas era mucho más útil, existiendo fuertes símbolos bien arraigados, orientarlos de nueva manera para aprovechar la convicción que de por sí en torno a ellos ya existía. El chalchihuite aparece, por cierto, se alude en los salmos al chalchihuite bajo esta fórmula, chalchimatlalatl bautismo, o sea, el agua del bautismo verde intenso como el jade. El término mismo, o sea que cuando vemos el chalchihuite en las pilas bautismales, como lo vemos a veces, como lo vemos aquí, en algunas cisternas, no es ajeno al discurso mismo de la evangelización, donde utilizaban el término chalchihuite para referirse al agua del bautismo. También se adaptó el chalchihuite para las llagas de Cristo, siguiendo una tradición que desde la época prehispánica asociaba la herida sacrificial con la cuenta de jade perforada. Y también se mantuvo en las construcciones el uso de estos frisos de círculos, una especie de grandes chalchihuites, asunto un poco más, habría que revisar a fondo en otra ocasión. Está en los tecpan indígenas, en muchas partes, en Tlatelolco, en México, lo vemos, en Tlayacapan todavía están esos chalchihuites en la fachada del que fue el tecpan indígena, hoy Palacio Municipal, y en la Casa de la Cacica de Tepozcolula, que es lo que está en la fotografía del lado izquierdo.
Pero me llaman especialmente la atención estos otros chalchihuites que aparecen como salpicados en muchos edificios del siglo XVI, a veces en el atrio, a veces en la iglesia, en la parte exterior del muro, y a veces en las torres de los campanarios. Chiconautla del lado derecho, Tlalmanalco del lado izquierdo. A veces vemos 2 o 3, a veces vemos solamente una pieza como si hubiera sido lanzada o salpicada fuera de una fachada, no ligada a otra ornamentación. Me refiero un momento a este caso, que es el de Cholula, en donde tenemos en la torre del campanario de la Capilla Real. Observan ustedes, en el lado izquierdo se ve así como a lo lejos, ven qué diminuto es en comparación con la mole de la torre. En un acercamiento lo vemos un poquito mejor. Y esto, ¿qué es? Bueno, esta es una de las principales plataformas de Huexotla, la ciudad prehispánica de Huexotla. Y en la gran plataforma, como escondido por ahí, como salpicado, ¿ven esto de acá? Es el chalchihuite, un chalchihuite. La insignificancia en comparación con la mole de la plataforma no le quita importancia y significado. El chalchihuite empotrado en una plataforma religiosa se utilizó en la época prehispánica y tenía un profundo simbolismo que calificaba a la totalidad de la plataforma como Tonacatépetl, la montaña de nuestro mantenimiento, de nuestro sustento, la montaña de riqueza, la montaña proveedora, la que tiene el agua en su interior. Cada pirámide es una especie de montaña hecha a mano, Tlachihualtépetl le llamaban en náhuatl. Estas montañas proveedoras y protectoras, y a menudo las marcan con ese chalchihuite salpicado en una esquina. Me llama la atención la afinidad, la correspondencia tan armónica entre el uso del chalchihuite en el vértice, en esta plataforma de Huexotla, y también en la orilla de la torre del campanario de Cholula. Las iglesias conventuales del siglo XVI fueron también calificadas, fueron también simbólicamente asimiladas a la noción de esta montaña de protección. A veces en los atrios lo que nos encontramos no es un chalchihuite propiamente, sino un espiralito, un remolino, como lo ven aquí en Ocotepec, Morelos, en Huaquechula, Puebla. Fíjense que en el Templo Mayor de Tenochtitlan están las dos cosas, está el chalchihuite y está también descentrado, no corresponde con las alfardas, está en la plataforma, en el basamento, el chalchihuite y el remolino. Y también encontramos un cántaro. Todo ello vinculado a la misma noción de la montaña de agua, de la montaña proveedora, donde se atesora la riqueza. Casi para terminar, voy a referirme a 2 objetos litúrgicos, en donde seguimos viendo la fuerte conexión de elementos tradicionales indígenas con las funciones nuevas de la liturgia cristiana. Primero, esta pila bautismal. ¿Alguien de los presentes la había visto antes o la conoce? No, bien. Esta pila bautismal está en las Cañadas de Morelos, en la zona de la cabecera de Tlayacapan. No propiamente en Tlayacapan. Es del siglo XVI, probablemente de la década de los 40 del siglo XVI, y es de barro, de cerámica para ser precisos. Hay varias pilas bautismales de cerámica, y de hecho una línea que, pues ahí lo comento de paso, que en lo personal ahora me interesa mucho, es todo lo que es el uso de la cerámica dentro del arte de evangelización, en donde hay una fuerte tradición indígena y un grado interesante de manipulación de símbolos de la tradición prehispánica en un nuevo contexto. Parte de ello es esta pila bautismal. Observamos en la pila, está hecha en 2 cuerpos, una base cónica y luego la tinaja de la pila. Claramente ya están viendo cómo en la ornamentación de la pila aparece un recurso pictográfico para el agua, que vemos, me voy a adelantar, es lo que vemos en los códices constantemente, el chorro de agua con el chalchihuite y el caracol, las crestas con el chalchihuite y el caracol. Qué interesante que en esta representación del Códice Telleriano Remensis del bautismo, precisamente parece que están utilizando una pila de cerámica.
porque cuando en el Telleriano representan piedra la pintan de color gris y aquí la pintan de color café. Una pila como esta, y vemos el chorro de agua pictográfico, que es el mismo que vemos en las orillas de la pila bautismal. Esto es bastante lógico. Están elaborando en cerámica una pila bautismal, el pictograma dominante es el agua, el chorro de agua. Ahora bien, la técnica es una técnica indígena, combinando la copa con el cono, como por ejemplo lo vemos en los braseros del Templo Mayor. Y fíjense que en la base del cono y también en la base de la copa, el agua adopta otro diseño. Estos espirales que son una espiral circular, una espiral cuadrangular y se combinan, que son los mismos que vemos en representaciones pictográficas del agua, como las del lienzo de Tlaxcala, aquí del lado izquierdo. Todo ello perfectamente normal y armónico con la función de la pila. Aparecen los chalchihuites, que hemos visto en el discurso también, aparecen los chorros de agua, el agua en abundancia, los borbotones de agua en la orilla de la copa y en la base también. La técnica de elaboración existe, es de tradición mesoamericana, se trabaja la vasija y luego se hace un trabajo con una pieza que se hizo con un molde y se pega en pastillaje. Aquí vemos dos ejemplos, en uno aparece el conejo dentro de un disco solar, un símbolo de la luna, una alusión probablemente al pulque, y aquí abajo otro diseño de un corazón adheridos a la vasija. Valga decir que al utilizar el sistema del molde, los artistas que realizaron la pila bautismal y usaron el monograma de Jesús, dejaron invertida la S, si se dan cuenta está chueca. El Jesús Salvador de los hombres aparece aquí con la S al revés, porque seguramente hubo un fallo en el manejo del molde por impericia del molde y entonces la S en el molde estaba bien, pero la S una vez volteada pues queda chueca, ¿no? Es muy interesante tratar de reconstruir en algunos pueblos específicamente, utilizando sus espacios, su pictografía, los elementos ornamentales, tratar de reconstruir el universo de referencias simbólicas de esta época. Hay casos que lo permiten mejor que otros. Voy a tener que dejar Cuautinchan de lado, me he referido por escrito anteriormente al caso de Cuautinchan, así es que lo menciono nada más como un recuerdo, y al caso interesantísimo de cómo la Anunciación pintada en Cuautinchan, la Virgen tiene atrás flotando un bulto sagrado de piel de jaguar, forrado de piel de jaguar, cosa que luego he podido ver en Cuautinchan tiene bastante fondo, tiene bastante más que ver, y ayuda a comprender lo que en mi opinión es una vinculación entre la imagen de Jesús y la de Quetzalcóatl, que estaba activa en la mente de algunos indígenas y probablemente de algunos religiosos. Hay varios casos muy claros en donde se muestra que cuando están explicando la historia de Quetzalcóatl están pensando en Jesús. Cuando dicen cómo Quetzalcóatl fue maltratado por su pueblo y fue despreciado, etcétera, y cómo se metió en una caja de piedra y después de 3 días salió de la caja de piedra y dijo que regresaría. Este Quetzalcóatl que dijo que iba a regresar a Tula, una Tula que a menudo se asocia visualmente y narrativamente con Jerusalén, con mucha frecuencia. Bueno, hay un texto en donde me he referido a esto, que así se llama, Tula, Jerusalén, de cómo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque los frailes, buscando una estrategia de explicación, acabaron formulando una analogía que es central en toda esta cultura del sincretismo del siglo XVI, la analogía, y los frailes acabaron formulando, bueno, a ver, esta Jerusalén celeste, esta ciudad magnífica, pues es como Tula. Claro, lo que pasa es que un tiempo después, o a la vez, cuando se están haciendo indagaciones históricas y los religiosos, pero a ver, ¿qué es esto de Tula? ¿O cómo fue lo de la historia de Tula? Ah, pues es como tu Jerusalén. Toda analogía pues se puede cruzar en cualquiera de las dos direcciones. Entonces las que se establecieron para explicar el cristianismo funcionaron también para explicar la historia prehispánica. Se cruzaron en el camino y a veces
no estamos totalmente seguros de qué elementos son los que existieron en una tradición antigua y cuáles ya quedaron adheridos cuando apareció esta función de la analogía. Voy a tener que dejar unas imágenes para terminar, diciendo que más allá de si algunos personajes, algunos ritos específicamente, empezaron a poner en contacto hechos sacrificiales de la religión mesoamericana con nociones de la vida de Cristo y de la pasión de Cristo, en el fondo, uno de los grandes asuntos en la evangelización, en el pensamiento de los frailes, en el diálogo entre los frailes y los indígenas en el siglo XVI, es en torno al concepto de sacrificio. Ese era el meollo del asunto. Existía, era obvio para los frailes que existía una fuerte tradición religiosa indígena en torno al concepto de sacrificio. Y también en la tradición cristiana. El punto era hacerlas compatibles, aprovechar, y tuvieron que pensarle muy duro y buscar alternativas para que se comunicara una noción existente de sacrificio y desligarla de los sacrificios humanos periódicos realizados en lo alto de las plataformas, pero asimilando la noción de sacrificio. Bueno, este es un caso de la cruz atrial de Topiltepec en Oaxaca, en donde el fuste de la cruz tiene una reutilización de una estela mixteca en donde aparece un sacrificio por flechamiento, que por colocarse a la víctima con los brazos abiertos amarrada a un bastidor de madera es el tipo de sacrificio que más se le asemeja a la crucifixión de la tradición cristiana. Pero a lo que iba es a esta pieza otra vez de cerámica. Miren, este disco de cerámica es una pieza que debe haberse elaborado alrededor de 1558, 1557, 58. A la manera del cubrecáliz de plumaria, lo que me llama fuertemente la atención de esta pieza es la forma en la que logra retener elementos simbólicos de la tradición mesoamericana y hacerlos vigentes y compatibles con la función cristiana del ornamento. ¿Qué es lo que tenemos en esta pieza? En el centro una flor de pétalos muy abiertos, es un girasol. Alrededor una forma ondulante como de ganchos, utilizada en la iconografía mesoamericana para el líquido en movimiento, el líquido que brota. Después una trenza que se repite, que coincide con un diseño de la iconografía mesoamericana que llamamos Malinali, que tiene que ver con las fuerzas que se entrecruzan, que suben y bajan, las bandas helicoidales del movimiento sagrado de la tierra, de hacia abajo y hacia arriba, de los mundos de los dioses. Luego tenemos una primera orla de plumas y finalmente un diseño, un pictograma que llamamos plumón de sacrificio. Es un pictograma que representa los puñaditos de plumas que se le pegaban al cuerpo a la víctima sacrificial y que se acabó utilizando como referencia abstracta al sacrificio. Ese diseño, que es más o menos el que vemos aquí, esto es la orilla de un cuauxicali, de un vaso de ofrendas mexica, que ven que tiene como un espiralito y unas barbitas. Lo tiene la Coyoxauhqui en el pelo, que por cierto también tiene la flor, una flor muy similar a la que vemos aquí. El conjunto de los símbolos que vemos en el fondo del plato, en el diseño básico, son todos ellos compatibles con la tradición mesoamericana y nos remiten a la noción de sacrificio. De entrada, la flor que se abre es uno de los símbolos más utilizados en el posclásico para la herida sacrificial, de la cual además brota un líquido, según podemos ver. Y toda la orla del disco es el símbolo, la representación más abstracta de sacrificio en la iconografía mesoamericana, el plumón de sacrificio. Sí, todos ellos son símbolos sacrificiales, pero en el centro hay lo que parecen 4 chorros, pero que a la vez forman una plataforma, una especie de monte con forma de trapecio muy empinado y que no es casual,
voy viendo que el uso de la representación del trapecio fue una de las maneras de asimilarse o acercarse al viejo altar mesoamericano, y en su cúspide una cruz cristiana. La cruz, una vez sembrada en el molde, esa cruz sobre todo lo demás, que además es el gran secreto y el gran chiste, está presente en muchas obras y prácticas de la liturgia del siglo XVI, pero aquí magistralmente. Todos los otros símbolos son anónimos, no son personalizados, no se refieren a ningún dios en particular, no son a Huitzilopochtli ni a nadie más, son referencias al sacrificio. Esa sangre preciosa que se vierte y que, debido a su función religiosa, revitaliza, da vida, agradece a los dioses, etc. La sangre que brota, la herida del sacrificio, todo ello son reflexiones en torno al tema sacrificial, que ciertamente tiene que ver con el mantenimiento del mundo, de esas fuerzas divinas que suben y bajan, pero al sacrificio que se hace alusión es al de Cristo en particular, que es bastante lógico y corresponde con el pensamiento de la época. Es toda esa religiosidad de los indígenas está fantástica. Qué temprano se levantan, cómo barren, cómo limpian, cómo mantienen sus santuarios, cómo se dedican, cómo practican estas rudas, estas duras punciones, sacrificios a la madrugada, etcétera. Qué dedicados son a sus dioses, cuántas flores, cuántos bailes, todo el año. Ya quisiéramos que nuestros españoles, que están dormidos en el catre, que llegan tarde a misa, cosa que le molestaba muchísimo a Motolinía, por ejemplo, que llegan tarde a misa, flojos, mal vestidos, etcétera, porque, bueno, están hablando de un grupo a lo mejor de privilegio, de encomenderos, que tenían a lo mejor un poco olvidada la disciplina de una vida religiosa, y contrastaban con los indígenas, y era algo que había que conservar. La única cosa es que había que dirigirla hacia el objetivo correcto, así como San Cristóbal. Había que entender que el verdadero Dios, a quien merecía la pena dedicar todas esas fiestas y todas esas disciplinas, era otro. Esta pieza pertenece a un taller en donde se ve que estaban elaborando un gran conjunto de ornamentos para una capilla. He encontrado 4 discos que son de la misma procedencia. En realidad 2 son moldes y 2 son positivos. El que vimos es positivo, este en cambio es un molde. Todos ellos tienen un diseño de cruz en el centro, en este caso a través de unas volutas se forma la cruz, y tienen la flor abierta en el centro también. En este caso tenemos los dardos formando la cruz, se ve mejor en algunas otras tomas. Y también se ven, entre otros fragmentos de ornamentación en cerámica que estaban preparando en este taller, plumas de quetzal que se ve que iban a servir, representadas en cerámica, para decorar, flores para empotrar en la fachada. Hay algunos diseños de cenefas, de flores, mucho más, digamos, occidentales, mucho más renacentistas, como estas que vemos aquí, de estas pequeñas flores, esta especie de frisias, algunas representaciones de pájaros. Y en ese mismo taller se estaba haciendo 3 o 4 forros de altar. Lo interesante es que esos forros de altar tienen el mismo tipo de imágenes que las otras piezas del taller, pero tienen forma de trapecio, a la manera de los altares de la tradición del posclásico, como es este caso, por ejemplo, de Ocotelulco. Bueno, y con esa imagen triste de Huaquechula, perdón que corrí un poco, pero quería pues más o menos ceñirme al tiempo, y este es el tipo de material que por hoy quería compartir con ustedes, y muchas gracias.